las paradojas del reino. Quiero compartir con ustedes iniciando el significado de esta palabra. Comenzamos dándoles la definición de la palabra paradoja, para salir ya de eso y que ustedes estén, aquellos que quizás es una palabra no muy común en el lenguaje diario nuestro. Paradoja es algo que parece contrario a la lógica. Óigase bien. Paradoja es algo que parece contrario a la lógica. Paradoja es una cosa aparentemente que es una contradicción. Tomen en cuenta esto. Al reflexionar en el reino de Dios, uno no puede evitar las referencias que Jesús hace sobre el reino en forma de paradoja. Por ejemplo, Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y hay una paradoja, hermanos. Mateo 16:25, otro ejemplo. Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. Este tema es constante en todas las enseñanzas de Jesús. La manera en que Jesús retrata el reino está en contradicción con la forma de pensar del mundo. Por ejemplo, él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Esta idea de Jesús era revolucionaria en su época y lo es hoy en día. Basta que hagamos un simple ejercicio y vayamos mañana temprano a cualquier institución del gobierno y usted va a encontrar que frente a la puerta principal hay un estacionamiento reservado y celosamente vigilado por el vigilante. Y dice director. El estacionamiento que está justo en la entrada. Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Y este concepto de Jesús, de lo que es el reino de Dios, está en contradicción con lo que el mundo piensa de cómo debe ser la vida. Una y otra vez los evangelios nos recuerdan esta enseñanza de Jesús. Este principio espiritual de Jesús hace difícil la vida dentro del reino. El que quiera ser el primero debe ser el último. El que quiera ser el más grande debe ser el servidor. Esos son los principios para el reino de Dios. Son difíciles, pero tienen una gran recompensa. Los cristianos somos llamados a vivir las dimensiones del reino, pero los principios del reino están en abierta contradicción con los principios mundanos sobre la vida. En la parábola de hoy, en Mateo capítulo 20,
desde el versículo 1 hasta el 16, Jesús compara los principios que rigen el reino de los cielos con la actuación del dueño de un viñedo, el cual salió muy temprano en la mañana, la hora primera, 6 de la mañana, según el uso y la costumbre de contar las horas en aquella época. A las 6 de la mañana era la hora primera. Salió a contratar trabajadores, encontró un primer grupo y les dijo: vayan a trabajar en mi viñedo y les voy a dar un denario por el día de trabajo. Ellos aceptaron y fueron y empezaron a trabajar. Y luego entonces él continúa. Sale a buscar varias veces en el día, en ese mismo día, a buscar trabajadores. Y el pasaje bíblico no dice que a los otros grupos les prometió darles un denario, como sí lo hizo con el primer grupo. Con los otros grupos les decía: vayan y les voy a dar lo que sea justo. Y así fue un grupo, otro grupo, fueron saliendo. Y ya eran como las 5 de la tarde. Encuentra a un grupo haciendo nada y los contrata. Una hora después, llama a todos para pagarles y comenzó a pagarle a los que llegaron de último a trabajar, que solo trabajaron una hora, y les entregó un denario. Los que llegaron a la hora primera pensaron que a ellos les iba a dar más. Cuando llegó el turno de recibir el salario, ellos recibieron un denario y empezaron a murmurar, diciendo: no es justo que hemos aguantado el calor del día y estos que han venido a las 5 de la tarde han recibido el mismo salario que nosotros. Recuerden, los principios del reino son distintos, diametralmente opuestos a los principios del mundo. Y Jesús termina diciendo en Mateo 20:16: así los postreros serán primeros y los postreros primeros. Así serán los primeros, serán postreros, y los postreros primeros. He aquí una paradoja sobre el reino. Veamos este pasaje. Vamos a ver el pasaje. Lean conmigo el pasaje bíblico entonces. Mateo 21:2. Dice: sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Seguimos la siguiente versículo 3. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Siguiente. Okay. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó:
¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Siguiente. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma la paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia de que yo sea bondadoso? Y finaliza diciendo en el versículo 16, de modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Al analizar esta parábola, encontramos tres paradojas. ¿Qué dijimos que era una paradoja? Es algo que parece ilógico, es una cosa que parece contradictoria. Eso es una paradoja. En esta parábola encontramos tres. La primera, paradoja de la búsqueda. El dueño de la viña es quien sale a buscar trabajadores. Tomen nota de eso. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Así comienza el versículo 1. El dueño de la viña es el que salió a buscar a los trabajadores. Aquí hay una paradoja. Él es quien tiene la iniciativa de buscar y contratar a los trabajadores. Jesús dice que el dueño de la viña salió 5 veces en el día. Jesús no da la razón por la que este señor salió 5 veces en un mismo día a contratar trabajadores. Simplemente dice que salió y que cada vez que salía contrataba a alguien. Aquí tenemos una enseñanza profunda del carácter de Dios, porque el dueño de la viña allí es Dios. La viña es el reino de Dios. Y él sale a buscar trabajadores a su viña. Dios sale a buscar a los pecadores. Dios no está en una montaña tan alta que para poder acercarnos a él tenemos que escalar esa montaña. No tenemos que pagar mandas, ni caminar de rodillas, ni caminar X distancia, ni hacer peregrinaje a ninguna montaña, ni a ningún lugar específico. Dios es el que sale a buscarnos. Pero también
El Dios santísimo, el que no tolera el pecado en su presencia, sale a buscar a los pecadores. Esa es una paradoja. El Dios santísimo, que no hay maldad en él, sale a buscarnos a nosotros que somos malos. Porque solo hay uno bueno y ese es Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, dice la versión Dios habla hoy de Romanos 3:23. Sin embargo, este Dios santo nos viene a buscar para que estemos en comunión con él y darnos el derecho de ser llamados hijos suyos, ciudadanos de su reino. Esta es una paradoja. La luz, porque Dios es luz y no hay maldad en él. La luz viene a buscar a las tinieblas, porque nosotros no solo andábamos en tinieblas, sino que nosotros éramos tinieblas. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 5:8. La santidad viene a buscar a la impiedad. El infinito viene a buscar a aquellos que están llenos de limitaciones y debilidades. Somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? El santo, el perfecto, nos viene a buscar. Y la razón detrás de todo esto es el amor incondicional de Dios y su deseo de hacernos miembros de su reino. Por este motivo nosotros somos llamados a vivir las dimensiones del reino de Dios. En primera de Juan 3:1 dice: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, porque no han conocido a Dios. La paradoja de la búsqueda nos enseña que fue Jesús quien vino a buscarme. Yo era el que estaba perdido, no era Jesús. Yo soy el que necesita de Dios. Dios no necesita de mí. Sin embargo, él me vino a buscar. Pablo ilustra bellamente esta paradoja en Romanos 5:8. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Noten esto. Noten el tiempo gramatical en que está el pasaje bíblico, la afirmación que hace. En que cuando éramos pecadores, es decir, un presente continuo. En el mismo instante en que el Hijo de Dios está muriendo en la cruz por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, el mundo continuaba pecando, aún en medio, en ese instante. Pero eso no detuvo el amor de Dios. Esa es una gran verdad. Segunda paradoja en la parábola del dueño de la viña y los trabajadores, la paradoja de la generosidad. Al analizar esta parábola no podemos dejar de resaltar la generosidad del dueño de la viña. Mateo 20:1-7 relata que el dueño de la viña salió durante el día a contratar obreros. Con los primeros trabajadores, el dueño y los obreros acordaron que el dueño les pagaría
el salario oficial por un día de trabajo. Dice el versículo 2 de Mateo 20, se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. El dueño salió varias veces en el día a buscar obreros y a todos les prometió pagar lo que era justo. Pero al anochecer, el dueño pagó a todos el mismo salario. La contradicción surge en los obreros que llegaron a primera hora. Los que solo trabajaron una hora estaban felices por la generosidad del dueño. ¿Quién de nosotros no estaría? Que si solamente llegamos a la última hora del día de trabajo y el jefe nos paga como si hubiéramos trabajado todo el día, ¿no estaríamos contentos? Claro que sí. Estos que solo trabajaron una hora estaban felices, pero los que trabajaron todo el día no. Se molestaron con el dueño. En la indignación de los obreros, aflora, sale a luz el egocentrismo que hay en el mundo. Ellos están molestos porque consideran injusto que el dueño pague el mismo salario a los obreros de la tarde. Y en este punto entonces resalta la gracia de Dios. La gracia de Dios. Debemos dejar de criticar y de compararnos quién trabaja más en el reino, quién no. Todos debemos estar agradecidos que el dueño de la viña es misericordioso y compasivo con todos nosotros. Ninguno es más pecador que nadie. Ninguno merece la gracia de Dios. Todos somos dignos del salario que ofrece el pecado por su servicio. Y el salario es la muerte. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Perdón, 6. Romanos 6:23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo reitera el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Yo soy el primero, traduce la versión Reina Valera. La salvación no es por obras, sino por gracia de Dios en Cristo Jesús. La segunda paradoja entonces es la gracia de Dios demostrada en un acto incomprensible para los obreros que trabajaron todo el día. ¿Cómo es posible que Él le va a pagar a los que solo trabajaron una hora de la misma forma, el mismo salario que yo, que he trabajado todo el día? Pero esa es la gracia de Dios. Tercera paradoja en la parábola que estamos analizando de Mateo 20, del 1 al 16, el versículo 16, precisamente. De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros. Y los que ahora son los primeros serán los últimos. Noten esto. Esta es la paradoja de la mentalidad. En Mateo 18, versículos 1, Mateo 18 del 1 al 5, el Señor se encuentra con esta situación. Mateo 18 dice, versículo 1,
En aquella misma ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. La mentalidad de los ciudadanos del reino debe contradecir la mentalidad de los ciudadanos de este mundo. En el mundo, la gente piensa que para surgir, tú tienes que dominar. Para ser grande, tú tienes que controlar, tener poder. El reino de Dios funciona de un modo completamente distinto. El más grande debe ser el servidor de los demás. Nosotros queremos ser parte del reino. Permítanme compartir esta. Sí, nosotros queremos ser parte del reino, pero queremos también seguir viviendo con la mentalidad del mundo. En los parámetros del mundo, no es justo que un trabajador gane el salario de un día de trabajo si solo ha trabajado una hora. Pero esa es la mentalidad del mundo. Alguien dijo: los cristianos queremos cambiar nuestro destino eterno, pero no queremos cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad del mundo es autoridad, poder y dominio. La mentalidad del reino es servicio, rendición y amor humilde. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras vemos esta mentalidad del reino. Jesucristo, el Hijo de Dios, el dueño de todo, nació en un pesebre, en un establo. Jesucristo, el Señor de señores, que tiene autoridad sobre infinidad de ángeles, se sujetó a las autoridades de este mundo. Su reino no es un reino de este mundo, pero es un reino infinitamente superior a cualquier reino de este mundo. Cuando la gente en los días del Antiguo Testamento y la primera época del Nuevo Testamento pensaban en el rey descendiente de David, ellos lo asociaban con poder, con autoridad y con el esplendor de este mundo. Pero Jesús, el rey, entró a Jerusalén en un asno. No entró en un caballo blanco como los generales conquistadores entraban a las ciudades. Y no entró a sentarse en un trono terrenal, sino que entró para ser llevado a la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos enseña cuáles son las medidas del reino. Tengo una pregunta para ustedes que quiero compartir. ¿Quieres vivir las dimensiones del reino? No olvides las paradojas del reino. Las paradojas del reino nos enseñan que los planes de Dios funcionan totalmente distintos como el mundo actúa. La idea es no conformarnos nosotros que somos ciudadanos del reino, no vivir con la mentalidad del mundo, sino que debemos seguir las medidas, vivir de acuerdo a las medidas del reino de Dios. Y lo que el reino de Dios pide de nosotros son cambios profundos y transformadores en nuestras vidas. Ver la vida como Dios la ve. Cantábamos al inicio, ¿verdad?
al último canto de esta mañana. Ver la vida como tú. Solamente cuando se vive las dimensiones del reino de Dios se puede entender el concepto de que para salvar eternamente nuestras vidas tenemos que renunciar a ella e inclusive estar dispuestos a morir aquí por causa de Cristo. Solamente una mente renovada y una vida transformada puede entender lo que significa tener paz en medio de las tribulaciones. Pablo dijo que se gloriaba en sus debilidades, porque siendo débil entonces era fuerte. Y porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. En la dimensión del reino suceden cosas maravillosas, cosas inexplicables y paradójicas que para nosotros los que creemos sí tienen sentido. Solamente un creyente en Jesucristo puede entender lo que significa no tener nada y sin embargo poseerlo todo. Solamente un cristiano puede tener la bondad y fortaleza para bendecir al que lo maldice. Solamente un hijo de Dios puede experimentar gozo en medio de la tristeza. Solamente un esperanzado creyente en el glorioso mensaje de la resurrección puede decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como dijo por ahí un famoso personaje religioso, dando es como recibimos y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Para poder vivir las dimensiones del reino, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver la vida que Él quiere que vivamos con sus ojos y estar dispuestos a cambiar totalmente, porque de lo contrario seguiremos viendo la vida como el mundo la ve. Y la palabra de Dios dice que este mundo está patas para arriba. Lo que el mundo dice que es bueno, para Dios es malo. Necesitamos entender lo que el Señor quiere para nosotros.